Hola a todos. Esta vez me gustaría tratar el tema que está un poquito causando furor, que es el tema de el aborto y la despenalización. Más que nada me gustaría tocarlo porque incluso entre libertarios no existe realmente un consenso con respecto a si el aborto debería de ser algo regulado por el Estado, como dentro de sus funciones, de aquellas funciones que los libertarios podrían aceptar, aquellas de proveer protección contra la vida, libertad y propiedad de otras personas. Y pues bueno, hay personas que creen que sí, que el Estado debería proteger, evitar o prevenir o regular en contra del aborto para proteger la potencial vida del infante. Obviamente también dentro de libertarios hay quienes creen que no, quienes creen que realmente no se trata de una vida la que está protegiendo, sino simplemente se habla del derecho de elección de la mujer, ¿no? Entonces, más que nada me gustaría plantear como las dos caras de la moneda, porque al final del día es un tema delicado en el que podría decirse que no hay realmente una respuesta correcta en ese sentido, una respuesta correcta sobre si debe de ser regulado por el Estado o no debe y debe de quedar totalmente dentro de las libertades de decisión de la mujer. Primero que nada, pues reitero, pues a los libertarios estamos hechos en un molde. Hay gente que tiene tendencias progresistas, hay gente que tiene tendencias más conservadoras. Lo único que define a un libertario, el único punto de acuerdo es la creencia de que el Estado no debe de interferir en tus proyectos de vida, que el Estado no debe de regular el comercio, tus acciones, la forma en la que te recreas, etcétera, siempre y cuando tú no atentes contra, reitero, la vida, libertad y propiedad de los demás. Obviamente hay quienes creen incluso que el Estado ni siquiera debería de existir en todos los libertarios, ¿no? Pero al final del día lo que nos une es este pensamiento pro libertad de vida, libertad, propiedad privada y la persecución de la felicidad en los términos que pues a uno plazcan. Entonces, partiendo de eso, pues evidentemente entendemos o sabemos que pues para todas las personas la forma en la que eso se consigue, la felicidad, los proyectos vitales de cada persona, pues van a ser diferentes. Especialmente porque muchos de nuestros objetivos, muchas de las cosas que nos hacen felices a nivel individual, pues están determinadas en gran parte, bueno, al menos en un 50% por nuestra constitución genética. Nosotros heredamos de nuestros padres una gran parte de nuestras preferencias. Dentro de estas se encuentra cómo pensamos en términos políticos, en términos sociales. Si eres conservador, si eres muy abierto a la experiencia y prefieres, por lo tanto, te decantas por una perspectiva más, reitero, más progresista, etcétera. Entonces, dentro del campo libertario, pues quienes creen que el aborto no debería quedar como algo regulado por el Estado, parten del entendido de que tal como otras facetas de la vida, de las decisiones humanas que quiere regular el Estado sin mucha efectividad, como lo son, por ejemplo, la prohibición de la aportación de armas de fuego y como lo son la venta, producción y consumo de drogas, estupefacientes, etcétera. Esos libertarios que son más progresistas creen que la penalización del aborto básicamente tendría resultados tan nefastos como la penalización de las drogas y de la aportación de armas. Porque, por ejemplo, algo que es cierto es que quien se quiere practicar un aborto y está totalmente determinada a hacerlo, lo va a hacer aunque no sea legal, ¿no? Así como quien quiere consumir drogas, lo va a hacer aunque no sea legal. Entonces, esto da surgimiento a un mercado negro, en donde pues básicamente te encuentras con tal vez precios más elevados, no te encuentras con condiciones de salubridad óptimas, pudiera ser más fácil que la mujer perdiera la vida en un aborto clandestino que en uno realizado en una clínica de renombre. Entonces, básicamente esa es la perspectiva que toma el campo libertario más progresista, ¿no? No debe de impedirse que la mujer pueda decidir, y si se hace, pues más bien terminas con las mismas mujeres que se quieren practicar abortos, pues terminan haciéndolo, o sea, no lo impides realmente, y lo que sí consigues es que se incremente el riesgo, por ejemplo, para quien decide practicárselo de forma clandestina. Ahora, del otro lado, pues obviamente están quienes consideran que desde la concepción la vida comienza y que por lo tanto el Estado debe de castigar el aborto, debe de penalizarlo, pues pues matar a este embrión resulta o básicamente implica pues quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Ahora, dentro de esta parte, porque estas más que nada son perspectivas que surgen de nuestras perspectivas morales, de la forma en la que moralizamos o vemos
el mundo en términos morales. Y reitero, esto es más que nada hereditario, la forma en la que los vemos. Quienes son conservadores son personas caracterizadas por este miedo al cambio, o sea, no lo digo de forma despectiva, simplemente son un poquito, pues, vaya, el nombre lo dice, ¿no? Prefieren que las cosas permanezcan como son, no son pronas a nuevas experiencias, prefieren, pues sí, prefieren encasillarse en lo que ya conocen, en lo seguro, en lo conocido. Hay un libro que se llama The Molecule of More, que habla de la dopamina, en donde Daniel Lieberman básicamente dice que incluso en el espectro político y en temas como como el del aborto, puedes notar cómo es que las diferencias hereditarias, o bueno, genéticas, con respecto a cómo responden nuestros cerebros a la presencia de dopamina, a la producción y a la presencia de dopamina, este neurotransmisor que está muy relacionado con las sensaciones de placer y con el aprendizaje, por ejemplo. Este neurotransmisor también está relacionado con la creatividad, con la forma en la que vemos al mundo, y quienes tienden a producir y a ser más sensibles al efecto de la dopamina son quienes tienden a ver el mundo en términos un poquito más abstractos y por lo tanto son un poquito más pronos a a terminar como en la academia y también son quienes tienden a ser más progresistas, más liberales en términos sociales, ¿no? Lo contrario pasa con los conservadores, no producen tanta dopamina, no son tan sensibles al efecto de esta molécula y por lo tanto algo que Daryl Lieberman dice que pasa con esas personas es que tienden a ver el mundo en términos un poquito menos abstractos, un poquito más de carne y hueso. Por estas preferencias innatas de esas personas, los conservadores tienden a ver al feto como una persona. O sea, no pueden divorciarse de esta idea de que es un conjunto de células todavía sin vida, por ejemplo, ¿no? Mientras como los más liberales tienen ya esta perspectiva, ya están casados con esta perspectiva de que desde que nacieron de ver las cosas de una forma un poquito más abstracta, pueden divorciarse de la idea de que ese embrión es potencialmente un niño y por eso pueden entenderlo como meramente un asunto, el aborto como meramente un asunto de elección de la mujer, ¿no? Ahora, reitero, esta es la razón por la que pues, existen estos campos divididos, ¿no? Porque la forma en la que nuestro cerebro se desarrolla de acuerdo con nuestros genes, de acuerdo con los planos que nuestros genes proveen, hace que veamos las cosas así, de forma un poquito, pues, o bueno, tan distinta a veces, ¿no? Y de ahí, pues, parten los argumentos que cada campo básicamente produce para justificar su postura. Como dice Jonathan Haidt, un psicólogo que justamente especializa en el pensamiento moral, en cómo es que llegamos a conclusiones morales, lo primero en llegarnos a nosotros son las intuiciones morales, que reitero, dependen mucho de nuestros genes y un poquito, en menor medida, de nuestras vivencias. Lo primero que sentimos es esta sensación visceral de que algo es bueno o algo es malo. Y lo segundo que hacemos es producir pensamientos estratégicos para justificar estas intuiciones morales. Entonces, por ejemplo, reitero, quienes por su forma de estar programados genéticamente ven al feto como nada más que un conjunto de células del que se puede prescindir, básicamente todos los argumentos que pueden fabricar, que pueden producir, básicamente van a justificar meramente esa postura. Mientras del lado de los conservadores, te encuentras con personas que ven ese conjunto de células como un niño desde que se concibe y que todo lo que digan y todo lo que piensen y todo argumento que produzcan, evidencia que consigan, va a ser únicamente para justificar esa postura. Por eso es por lo que no hay un consenso, porque estás hablando de algo de lo que no te puedes divorciar. Es muy difícil que te puedas divorciar tú como persona de esas preferencias, de esa forma de ver la vida con la que naciste y que se fue consolidando también por cómo fuiste interactuando con el mundo a lo largo de tu desarrollo. Entonces, cuando dos personas o cuando estos dos campos tienen que argumentar uno de frente al otro, se vuelve un tema en donde cada quien está hablando como un idioma distinto. Es como si una persona hablando alemán y únicamente hablando y entendiendo alemán quisiera comunicarse con alguien que solo habla y entiende japonés. Nunca va a pasar, o sea, nunca va a haber realmente un entendimiento. Y es por esto por lo que existe esta división, ¿no? Por eso digo que es difícil decir que existe una respuesta buena o una respuesta correcta con respecto a este tema, porque básicamente esta división, producto de la forma en la que nuestro cerebro funciona, esa división social en cómo vemos y como algo bueno, como algo malo el aborto, o como algo que debe de perseguirse penalmente por parte del Estado o como algo que debería dejarse totalmente en las manos de la mujer, reitero, surge de esto, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues
ya planteé pues un poco una parte de los argumentos que informan la perspectiva o que existen para sostener la perspectiva más progresista, ¿no? De que debería ser decisión de la mujer, porque si tú lo regulas, pues lo que consigues es la creación de un mercado negro, ¿no? Ahora, por otro lado, uno de los argumentos es más sólidos que me he encontrado del campo conservador es uno que viene de la mano del economista John Locke. En su libro Freedonomics, John Locke básicamente toca el tema del aborto. Primero que nada lo toca porque en otro libro que se llama Freakonomics, que es muy famoso, su autor básicamente dice que el crimen en Estados Unidos experimentó una tendencia a la baja como resultado de la despenalización del aborto, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, John Locke ataca esa perspectiva, ataca esa evidencia. De acuerdo con John Locke, el aborto no fue lo que consiguió una reducción en la tasa de crimen. El argumento del autor de Freakonomics dice que como normalmente los bebés que son abortados son aquellos que de no haberse podido abortar habrían crecido en un hogar sin cariño, con deficiencias, maltratados, pobres, etcétera, y por eso ellos serían los más pronos a ser criminales, ¿no? Entonces, al introducir o al despenalizar el aborto en Estados Unidos, pues esas personas nunca nacieron y nunca tuvieron la oportunidad de convertirse en criminales, ¿no? Ese más o menos es el argumento que se plantea en Freakonomics. Y en la respuesta que da John Locke en Freedomnomics, básicamente él dice que eso no es cierto. La tendencia del crimen en Estados Unidos y en Canadá ya iba a la baja durante esas décadas y esa tendencia se hubiese mantenido aunque no hubiera habido una despenalización del aborto. Entonces, no hay evidencia que justifique, por ejemplo, esta postura que algunas personas sostienen también a favor del aborto, que es que puede reducir el crimen al impedir el nacimiento de personas que hubieran terminado mal adaptadas en la sociedad debido a sus carencias, etcétera, ¿no? Aparte de ese argumento, John Lott dice que un problema que él ve con el aborto es que al despenalizarse, muchas personas, muchas mujeres, especialmente mujeres jóvenes, podrían creer, ok, es ya no hay consecuencias penales como resultado de que yo realice un aborto. Entonces, si llegase a pasar, si llegase yo a quedar embarazada como resultado de pues, un embarazo no deseado, pues puedo simplemente abortar. Y lo que pasa es que eso es un error de algo que en psicología se llama affective forecasting o predicción afectiva. No sabemos cómo nos vamos a sentir mañana, pasado. Somos pésimos haciendo ese tipo de predicciones. Sí, y lo peor es que constantemente las hacemos. Constantemente creemos y tomamos decisiones creyendo que nos vamos a sentir de tal forma mañana o de frente a determinado escenario. Y cuando determinado escenario está enfrente de nosotros, nos sentimos de forma completamente diferente y terminamos actuando de una forma completamente diferente a la que habíamos anticipado. Entonces, John Locke básicamente dice que esto también pues es meramente teoría económica súper básica. Si tú disminuyes el costo de una acción, vas a incentivar la realización de dicha acción. Entonces, si el costo, por ejemplo, de la promiscuidad se ve disminuido porque ahora ya la persona no tiene que preocuparse por un embarazo no deseado, ya no tiene por qué preocuparse por eso porque puede abortar de frente a la despenalización del aborto. Entonces, el comportamiento que se volvió menos costoso ahora, que es la promiscuidad, se vuelve más, se incentiva, se realiza en mayor medida. Entonces, el problema es que muchas de estas mujeres pueden empezar a encontrarse en una situación de embarazos no deseados, pueden involucrarse en comportamientos que las lleven a embarazos no deseados, creyendo que de presentarse un embarazo no deseado van a abortar. Sin embargo, llegado el momento de tener el embarazo no deseado, terminan no queriendo abortar, porque la verdad es que es una decisión, incluso en el campo de personas que están a favor de la decisión de la mujer, o sea, a favor de la decisión de la, de la despenalización del aborto, hay muchas mujeres que a pesar de que están a favor de esa elección femenina, no llevarían a cabo un aborto, no se practicaría un aborto, porque es algo, pues, es un tema delicado y es algo que implica, pues, o sea, muchas sensibilidades, pues, en temas reproductivos, en términos de salud, en términos psicológicos. Es un procedimiento súper complejo que muchas personas no se llevarían a cabo o que no se llevan a cabo ya de frente a la posibilidad de hacerlo. Deciden, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar con el bebé. Y el problema que John Locke ve precisamente es ese, que pudiera resultar que justamente te encuentres con mayor cantidad de embarazos no deseados y de niños no queridos
porque muchas mujeres que ahorita creen que si van a practicar un aborto, llegado el momento no lo van a hacer, no van a tener esos nervios de acero que se necesitan para poder hacerlo. Entonces, pues básicamente eso, o sea, mi intención con este video más que nada es, primero, distinguir que en ese sentido no hay una respuesta que tú puedas simplemente decir, esa es la respuesta correcta porque yo lo digo, no, o sea, porque primero que nada tu respuesta, tus argumentos provienen de tus predisposiciones psicológicas y conductuales que en gran medida, reitero, o sea, tú no las escogiste, fueron el resultado de tus genes. Y la dificultad que cada uno tiene para poder entender al otro campo, a las personas con las que uno no concuerda en este tema del aborto, de la despenalización del aborto, pues emana de lo mismo, de que cada quien tiene sus intuiciones morales y produce argumentos meramente para justificarlas. Entonces, pues de cualquier lado de los campos hay argumentos sólidos, argumentos inteligentes. Lo único que sí puedo decir, por ejemplo, y es algo que incluso el Partido Libertario en Estados Unidos emitió un comunicado recientemente al respecto, es que el tema de la salud reproductiva pues es algo muy personal. Entonces, pues tal vez, a pesar de que yo personalmente soy un poquito más conservador y yo no creo que el aborto o la idea del aborto tenga mérito, pues sí creo que es de alguna forma positivo el que el Estado no esté persiguiendo a quienes deciden practicarse un aborto, porque primero que nada creo que es un tiradero de dinero de nuestros impuestos, y segundo, pues, o sea, creo que es un tema tan complejo, tan difícil de tratar, que pues es mejor simplemente dejar al Estado al lado, que es punto de acuerdo que sí tenemos muchos libertarios, hacer al Estado a un lado en la mayor medida, en tantos temas como sea posible.